Fíjense el detalle acá, por favor. Nosotros, como siempre, tenemos el dispositivo básico, ¿no?, que hemos estado viendo, polarizado por la corriente IDC con su condensador respectivo de emisor, con su resistencia de base y obviamente en esta parte, en la entrada, se le va a aplicar la señal con la que deseamos trabajar. Pero ahora en la carga se coloca un circuito que está compuesto de 3 componentes en paralelo. Y queremos analizar cuál será el voltaje ahí. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Miren, siempre nosotros vamos a tener que analizar estos sistemas donde se involucra pasar señales a través de sistemas. Y la situación acá es que las señales que vamos a pasar a través de los sistemas ya no son simples señales senoidales, sino son señales un poco complicadas, digamos. ¿Está bien? Pues aquí tenemos que conocer un poco de lo que es el análisis en el dominio de la frecuencia, que es el análisis en dominio de Fourier de cualquier sistema, ¿no? La teoría dice lo siguiente, ¿no? Y esto es válido solamente para sistemas LTI o sistemas lineales invariantes en el tiempo. Este es un sistema LTI que tiene una entrada y una salida. A este sistema nosotros estamos interesados en aplicarle una señal de entrada y obtener la respuesta. Si nosotros observamos en nuestro circuito, ¿de acuerdo?, nosotros ya conocemos cómo es la corriente acá y de colector de T. Ya la conocemos. O sea, nosotros ya conocemos la señal B de T que estoy colocando ahí en el sistema, porque en la clase pasada hemos hecho este análisis. La particularidad de esta señal, si ustedes lo ven, es que debido al tono de prueba que estamos usando de entrada, la particularidad de esta señal es que solamente ocurre a múltiplos de una frecuencia, ¿no? O sea, a f sub 0, 2f sub 0, 3f sub 0. O sea, es suficiente analizar el sistema LTI a esos múltiplos de esas frecuencias para no, digamos, hacer el análisis completo. Lo que les estoy comentando se reduce a una simple consecuencia. Si yo aplico a esta señal, a este sistema, disculpen, esta señal de acá, que es una señal exponencial compleja, que es como se representa un tono de prueba, la salida de esta, la señal de salida va a ser simplemente el sistema evaluado a esa frecuencia. Fíjense acá que la frecuencia de entrada es omega sub 0 y el sistema es evaluado en su característica de frecuencia a esa misma frecuencia multiplicado por la misma señal de entrada. De esa manera nosotros podemos obtener, digamos, la respuesta de un sistema LTI a cualquier señal. ¿Por qué? Porque cualquier señal, gracias a Fourier, cualquier señal periódica, gracias a Fourier, puede ser expresado como una combinación lineal de esas exponenciales que he colocado ahí, ¿no? Yo puedo decir, en general, para cualquier señal periódica, se va a cumplir esto, ¿no? Que la entrada se va a expresar como una combinación lineal de exponenciales complejas relacionadas armónicamente. Esas son las exponenciales complejas. La combinación lineal se dice cuando se suman esos multiplicados por un coeficiente
que también depende de a qué armónico lo hayamos calculado, y lo que en realidad les estoy mostrando es la descomposición mediante serie de Fourier exponencial de cualquier señal periódica. Si yo le aplico esta señal al sistema, y como el sistema es LTI, que significa lineal e invariante en el tiempo, significa que puedo aplicar superposición y homogeneidad. Significa que es como que aplicara individualmente las señales de entrada, o sea, las exponenciales individuales, para que la salida sea una superposición también de las salidas a las señales individuales. Aquí también voy a tener una superposición, ¿de acuerdo? Del C sub n, que es una constante, o sea, si a la entrada lo multiplico por 2, la salida también multiplicado por 2. Ese es el trabajo que cumple Cn. Pero como entró EJN omega sub 0, ¿qué debe salir? Debe salir el sistema, como lo están viendo ustedes acá, el sistema evaluado a la frecuencia de entrada, en este caso a la frecuencia n omega sub 0, multiplicado por la misma señal. Ahí ustedes pueden apreciar, digamos, la potencia de utilizar exponenciales complejas como herramienta de análisis. El obtener la respuesta a cualquier cosa es bastante sencillo, ¿no? Aquí simplemente escribiremos n omega sub 0, j n omega sub 0 de t. Y de esa manera, digamos, hemos calculado la respuesta del sistema a esa señal, entre comillas, compleja. Entonces, yo preguntaría, ¿no? ¿Qué cosa es h de n omega sub 0 o qué cosa es h de omega sub 0? No, es h de omega sub 0. En realidad, eso es, digamos, a eso nosotros lo conocemos, digamos, si lo podemos decir simplemente como respuesta del impulso o función de transferencia, que es encontrar, de acuerdo, encontrar la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de un sistema. ¿Está bien? O sea, ¿cómo lo calculo entonces h de omega sub 0? Bueno, lo calculo h de omega sub 0 por definición. La respuesta al impulso significa que tengo que aplicarle al sistema un impulso y obtener el h de t. ¿Está bien? Y después de eso, hallar la transformada de Fourier de eso, y por fin, después de ese largo trabajo, obtendría h de omega. Y evaluaría ese h de omega a la frecuencia específica de omega sub 0. Obviamente que ese es un trabajo largo, ¿no? Aburrido. Gracias a Dios nosotros hemos llevado nuestros cursos de análisis de circuitos donde nos reemplazan los diferentes elementos de circuito, ¿no? Los diferentes elementos del circuito son reemplazados por sus, vamos a llamarlo así, versiones en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, el R, esto digamos es en el tiempo, aquí voy a colocar en el dominio de S o Laplace, y en esta parte vamos a colocar en el dominio de la frecuencia. Entonces yo digo, la resistencia en el dominio del tiempo es resistencia, por suerte en el dominio de Laplace también es R, en el caso específico de la resistencia, y en el dominio de la frecuencia también es R, porque R o la resistencia es independiente de la frecuencia. Si yo tengo un elemento como el condensador, ¿no? Podríamos decir que en el dominio de S, ¿cómo será? Es 1, S, C. Y en el dominio de la frecuencia es 1, J, omega, C. Esa es la representación de alguna manera de la impedancia de esos elementos. Y de tal manera que la bobina, en el tiempo, lo tendremos así. Disculpen, acá es el tiempo. En Laplace sería simplemente L por S. Y en la frecuencia sería J omega L. ¿Está bien? Estos elementos de circuito, digamos, para hacer una descripción más detallada, deberíamos indicar también que al hablar del tiempo nosotros estamos estableciendo cuáles son las relaciones que existen entre la corriente de entrada y el voltaje en los diferentes elementos de circuito. O sea, para que, digamos, el concepto esté completo. Aquí será BDR, aquí será BDC y aquí será BDL. Si están en el tiempo, esas relaciones normalmente se manejan mediante ecuaciones diferenciales. Las relaciones que hay entre voltaje y corriente son ecuaciones diferenciales. En el caso de la resistencia es la más sencilla, voltaje en la resistencia es igual a I de en la resistencia por la resistencia, digamos. Con esa
ley de Ohm sencilla manejamos en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo el condensador, ¿a qué es igual? I del condensador, no, el I que está es igual a 1 sobre C, diferencial del voltaje del condensador, un diferencial del tiempo. 1 sobre C o C nada más. C nada más, ¿no? Hay un pequeño es C. Y en el caso de la bobina, voltaje de la bobina es igual a L por diferencial de I con respecto a la diferencial del tiempo. Entonces esas son, fíjense, las relaciones que gobiernan el voltaje y la corriente para los diferentes componentes en el tiempo. Cuando ustedes desarrollan un circuito, lo pueden desarrollar en el tiempo, tendrían que usar estas relaciones y el resultado de eso va a ser una ecuación diferencial. ¿Está bien? O sea, el sistema va a ser descrito mediante una ecuación diferencial, que es lo normal. La ventaja de usarlo en la frecuencia es que nosotros podemos hacer en este lado, ¿no? El BDR será simplemente R por I. El BDC simplemente es, digamos, 1 sobre CS por I. Y el BDL es igual simplemente a LS por I. Porque los tomamos esos elementos como impedancias. Entonces, cuando ustedes tienen un circuito es más sencillo hallar el H de T o directamente en realidad el H de omega aplicando estas relaciones. ¿De acuerdo? De esa manera se hace la forma de encontrar este H de omega con el cual se simplifica mi análisis de mis diferentes circuitos. Por ejemplo, vamos a analizar un circuito que ha de aburrirlos bastante a ustedes, como yo siempre lo menciono, este circuito de acá. ¿No? Yo le aplico una entrada, un voltaje aquí, y espero la salida. Entonces yo quiero hallar su función de transferencia. Entonces esto lo llevamos de alguna manera al dominio de la frecuencia, ¿no? El circuito en sí lo llevamos al dominio de la frecuencia. Más cómodo es llevarlo primero a S. O sea, lo llevo a S, quiere decir que este R se convierte en R, este condensador se convierte en esto, y el B sub I se convertirá en B sub I S, y el B sub 0 en B sub 0 de S. Para hallar la función de transferencia, implica hallar la relación de B sub 0 de S entre B sub I de S, que no es otra cosa que 1 sobre SC sobre R más 1 sobre SC, ¿no? Reacomodando esto nos quedamos con esta expresión que es 1 más RCS. O sea, lo hemos hallado en el dominio de S. O sea, tenemos el H de S, que es, digamos, la manera más cómoda de trabajar para evitar confusiones. Y luego digo, bueno, como quiero en Fourier, simplemente S es igual a J omega. Y haciendo ese simple cambio de variable, ahora yo lo tengo H de omega, 1 más J, RC omega. Miren, por costumbre yo escribo H de omega. Para ser, digamos, correcto o legal, si quieren llamemos, debía poner H de J omega. ¿No? Porque es lo que se ha hecho, S por J omega. Pero yo, digamos, por costumbre, lo escribo de esta manera. Y esta es la expresión que nosotros debemos analizar. O sea, ese es el famoso H de omega que ustedes ven aquí, digamos, en las diferentes relaciones que he puesto anteriormente. ¿Está bien? Vamos a ver su aplicación de esa expresión en el cálculo, pues, de una señal, ¿no? O sea, de la respuesta de una señal. Yo les diría, por ejemplo, ¿cuál es la salida para este sistema RC? Este es mi sistema RC. Miren, ¿cuál será la salida si yo le aplico un B sub I de T? Que será igual a 2 veces coseno de omega sub 0 de T. Nada más eso. A través de un sistema RC con la situación, con la condición de que 1 sobre RC sea igual a omega sub 0. O sea, esa condición me da. Me dicen que estoy usando un circuito RC, de tal manera que el producto de R por C, la inversa de eso, es igual a omega sub 0. Y que justamente coincide con mi frecuencia de entrada, justamente, ¿no? ¿Quiere decir esto? Que de repente yo debo hacer un análisis un poquito más detalloso de esta expresión, ¿no? Debo conocerla un poquito más. ¿Qué implica tener la respuesta en frecuencia de un sistema? En este caso, del sistema RC. Entonces,
lo primero es, para poder describirlo correctamente, yo debo graficarlo. ¿Cómo grafico eso? Lo observo y me doy cuenta que aparece un J. Ese J me indica que es una cantidad compleja. Y esa es una regla general. Todas las funciones de transferencia son complejas. Si me dicen el h de omega es igual a 2, bueno, ¿el 2 es complejo o no? Sí, ¿no? 2 más j0. Entonces, cualquier función de transferencia en la frecuencia es compleja. Como número complejo, ¿cómo lo represento? Lo van a representar usando la magnitud y usando la fase. O sea, van a graficar la magnitud y van a graficar la fase. ¿Cómo hallo la magnitud de eso? Bueno, simplemente, ¿no? En este caso, arriba tengo el número complejo 1, cuya magnitud también es 1, y abajo tengo un número complejo que tiene una parte real de 1 y una parte imaginaria de RC omega, y hallo fácilmente usando, digamos, el teorema de Pitágoras, ¿no? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Eso sería la forma de encontrar la magnitud. Y la fase, obviamente tengo un número complejo 1 arriba cuya fase es 0 y un número complejo abajo que debe tener una fase diferente de 0 porque tiene la parte real y parte imaginaria. Lo recomendable acá es representar tanto el numerador con esta forma, ¿no? Su magnitud y un ángulo. Ese es el numerador. El denominador también, una magnitud y un ángulo, teta sub 1. De tal manera que la fase de eso sería teta menos teta sub 1. En este caso teta vale 0, así que sería simplemente menos teta sub 1. Entonces, ¿a qué es igual la fase? Sería 0, porque acá no hay fase, 0 menos lo que está abajo. ¿Y cómo encuentro la fase de lo que está abajo? Sabemos que lo hacemos hallando la tangente del ángulo que forma la relación de la parte imaginaria entre la parte real. En este caso sería menos tangente a la menos 1 de omega RC. ¿Está bien? Eso es, digamos, si nosotros aplicamos nuestra teoría convencional y hasta ahí, digamos, lo hemos hecho bien y no tendríamos dudas. Pero si nosotros miramos más cuidadosamente el sistema para poder simplificar, porque si yo me pongo a graficar lo que está ahí, o sea, digamos, yo les digo, grafiquen esta expresión de acá, ¿de acuerdo? Sabiendo que 1 sobre RC es igual a omega sub 0, de repente lo hacen, ¿no? Vamos a ver, imaginemos que reemplazamos esta relación de acá. 1 sobre RC es igual a omega sub 0, entonces RC es igual a 1 sobre omega sub 0, ¿sí o no? Entonces eso pondríamos acá, miren, h de omega en la magnitud será igual a 1 sobre 1 más omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Y en el caso de la fase, sería igual a tangente menos tangente a la menos 1 de omega sobre omega sub 0. Entonces, ahora sí creo que es una expresión más amigable de calcular. Normalmente ustedes van a tener, la mayoría de sistemas que van a graficar en el dominio de la frecuencia lo van a tener en esa manera. ¿Qué significa esa manera? Significa que voy a tener un omega relacionado con otro omega. ¿Sí? Miren, un omega relacionado con otro omega. Básicamente ustedes se habrán dado cuenta que 1 sobre RC tiene las unidades de frecuencia en radianes sobre segundo, y entonces estas expresiones son mucho más sencillas de graficar de manera asintótica, le llamo yo. Y eso es lo que dicen todos los libros. Graficamos de manera asintótica. ¿Qué significa eso? Yendo a los extremos. ¿Está bien? Cuando ustedes quieren graficar esto, siempre tienen que ir a los extremos. ¿Qué significa irme a los extremos? Significa, supongo, frecuencias muy bajas o iguales a 0. Supongo frecuencias muy altas o infinito. Y supongo frecuencias iguales a la expresión que tengo ahí, en este caso igual a omega sub 0. Eso significa graficar asintóticamente, irme a los extremos y después jugar con la frecuencia que aparece ahí en la expresión. Entonces, nosotros hacemos eso. Y otro detalle importante, que es aparte, digamos, de lo que vamos a desarrollar en Telecomunicaciones 1. Todo esto, lo que les estoy mencionando, obviamente en Telecomunicaciones 1 lo tocamos con bastante detalle, porque estos conceptos deben conocerlos para esto, ¿no? Una cosa importante es conocer que si el sistema es real, significa que el sistema lo puedo construir, y un circuito RC lo puedo construir,
la respuesta de frecuencia en magnitud es función par de la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso yo a veces no lo digo, pero ya lo tienen que empezar a manejar eso. Si tiene la función de transferencia, la magnitud es par de la frecuencia y la fase es impar de la frecuencia. ¿Eso qué significa? Que yo puedo dibujar solamente una parte y la otra parte lo dibujo utilizando la simetría. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, esto es frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando la frecuencia es igual a 0? Aquí, por ejemplo, supongan que la frecuencia es igual a 0, porque omega es el que varía. Omega sub 0 es una constante definida por los parámetros del circuito. ¿Qué pasa cuando omega es 0? Dicen 0 entre omega sub 0, 0, 1 más 0, 0, raíz cuadrada de 1, 1. Entonces, la ganancia es igual a, lo hacemos de 1. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es infinito? Infinito entre omega sub 0 es infinito, infinito al cuadrado más infinito, infinito más 1, infinito, 1 entre infinito, 0, o sea, frecuencias muy grandes, esto va a 0. ¿Qué pasa cuando omega es igual a omega sub 0? Omega sub 0 entre omega sub 0, 1, 1 más 1, 2, raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos que en realidad esto tiene esta forma, ¿no? Donde justo, algunos lo han puesto en su informe, aquí es 1 y esto es 1 entre raíz cuadrada de 2, esto es 1 y esto 1 entre raíz cuadrada de 2 es 0.707, ¿no? Algunos lo han puesto, veo, y este valor de acá es omega sub 0. Este puntito de acá, o mejor dicho, a esta frecuencia, donde la ganancia, si ustedes se dan cuenta, la ganancia de voltaje, porque hemos relacionado voltajes, es básicamente 0.707, ¿sí? Se conoce como el punto de menos 3 dB. Si nosotros lo elevamos al cuadrado esta ganancia, el 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1 cuadrado es simplemente 1. Si elevamos esto al cuadrado, ¿qué me da? 1/2, ¿no? Entonces, por eso se llama puntos de media potencia. O sea, y es el punto que se ha establecido como el ancho de banda del sistema. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cuadrado, yo cuando elevo al cuadrado, indica que estoy hallando ganancia de potencia, ¿de acuerdo? Cuando elevo al cuadrado en un sistema normalizado, donde la resistencia de entrada es igual a la resistencia de salida, elevar al cuadrado tanto el voltaje la ganancia de voltaje o ganancia de corriente que haya encontrado, significa simplemente que estoy hallando la ganancia de potencia. Entonces, ¿qué cosa significa? Que tengo una ganancia de potencia de 1, acá. ¿Acá qué significa? Que tengo una ganancia de potencia de 1/2. ¿Qué significa eso? Que está pasando solamente la mitad de la potencia. Entonces, ¿hasta dónde digo que el sistema deja pasar las señales? Yo digo que el sistema deja pasar las señales hasta donde las señales pasan con la mitad de su potencia. Y de esa manera se ha establecido la famosa frecuencia de corte de los sistemas o puntos de menos 3 dB. Porque si nosotros hallamos esto como en dB, que es una ganancia, pero ya en logaritmo, que sería 10 logaritmo de 1/2, ustedes van a encontrar que este es menos 3 dB. Y 10 logaritmo de 1 es igual a 0 dB. Entonces justamente esta ganancia es menos 3 dB, pues, ¿no? Por esa razón se ha establecido así. Entonces fíjense, ya tenemos más o menos la característica de ganancia del sistema graficada asintóticamente y nosotros sabemos que en la otra parte, ¿cómo lo graficamos? Bueno, debe ser igual, ¿no? Por las características de simetría que les comenté. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿No preguntan? Que tengo una emergencia, así que avancen en preguntar. ¿Está claro esto de graficar un sistema? Ahora, la fase, en este caso, ¿no? Fíjense, acá está la fase, igual, de manera asintótica.
¿Cuánto vale? Cuando omega es 0, ¿cuánto vale la tangente? Fíjense acá. Cuando omega es 0, buscar un ángulo cuya tangente valga 0. 0, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, es el ángulo, digamos, 0, que sería este puntito de acá. Y luego en infinito. Buscar un ángulo cuya tangente valga infinito, pero multiplicado por menos. ¿Qué ángulo es ese? Pi medios, ¿no? Seno sobre coseno, seno 1, coseno 0 es infinito. Entonces el ángulo vale pi medios, pero como está multiplicado por el menos, es menos pi medios. Y miren, yo he dicho en infinito, quiere decir que en infinito debe llegar a pi medios. O sea que si yo lo grafico no debería llegar a pi medios, llega de manera asintótica, ¿no? Esto es menos pi medios. Y entonces viene más o menos algo parecido así. ¿Y la parte negativa cómo será? Es, digamos, impar, ¿no? Entonces tendré que colocar acá tendré que colocar el pi medios y colocar esta parte, no sé, más o menos así. Entonces, bueno, por el que dice el dibujo, digamos, está un poquito mal, pero en realidad es una función impar de la frecuencia, la fase, esa es la fase. ¿Y a omega sub 0 qué pasa? A omega sub 0 ¿qué pasa? Tangente a la menos 1 de omega sub 0 entre omega 0, un ángulo cuya tangente sea 1 y cuartos, 45 grados. Entonces aquí menos pi cuartos y obviamente aquí pi cuartos, ¿no? En la frecuencia omega sub 0 menos. Ahí está. Entonces eso es lo que tengo como gráfica de mi sistema. Fíjense el detalle. Entonces, ¿qué puedo decir? Fíjense acá el detalle. ¿Qué puedo decir de una señal que es transmitida por este sistema? O sea, ahora ya lo veo en el dominio de la frecuencia. ¿Qué puedo decir de una señal que es transmitida en la frecuencia, cuya frecuencia de señal, de acuerdo a lo que me han dicho acá, miren, es justamente esta frecuencia? ¿De acuerdo? Yo diré, la señal al pasar por el sistema se va a atenuar por esta cantidad, porque justamente coincide con esta frecuencia. ¿Está bien? Y se va a desfasar 45 grados. Porque justamente no, tengo que ver los dos, tengo que ver en conjunto, pues, lo que está pasando con la magnitud y lo que está pasando con la fase. Yo veo que en magnitud, si la frecuencia es omega sub 0, se está atenuando y en fase se está desfasando. Entonces nosotros lo podemos hacer analíticamente, esto aparte de que lo estamos visualizando. Obviamente el objetivo es que ustedes puedan aplicar estas relaciones de acá. ¿Está bien? Esto de acá. Yo quiero que ustedes sepan aplicar esto con solvencia. Ya vimos la manera de calcular h de omega sub 0, que era, digamos, una inquietud de repente. Ya sabemos, yo les doy un sistema y ustedes deben estar en la capacidad de calcularlo. ¿Cómo? Aplicando estas relaciones y aplicando divisores de voltaje, aplicando divisores de corriente, aplicando ley de Mayer, no sé. Y ustedes análisis de circuitos ya lo conocen. Simplemente relacionarán la variable de salida entre la variable de entrada y podrán encontrar el h de omega. Ahora entonces, una vez que podemos encontrar el h de omega, estamos capacitados para justamente aplicar esta relación. ¿Está bien? Y vamos a hacerlo. Y nos vamos también. El voltaje de entrada, me dijeron es 2 voltios coseno de omega sub 0 de t. Esto está siendo aplicado a este sistema de acá. Y la pregunta es cómo sale. Lo que sabemos es esto de acá. Y también lo que sabemos son las relaciones de Euler, que el coseno se puede expresar, no, el B sub de t lo puedo expresar como EJ omega sub 0 de t más E
menos j omega sub 0 de t, por Euler, ¿no? Entre 2. Pero multiplicado por el 2 de acá, en realidad mi señal de entrada, fíjense, expresado convenientemente usando la transformada exponencial de Fourier, es esa señal de ahí. Entonces ya lo tengo como quiero. ¿Cuál será la salida? ¿Cuál será la salida? Viendo esto de acá, calcular el sistema a la frecuencia de entrada y multiplicarlo por la entrada. Fíjense por favor acá. Entonces mi salida va a ser, mi R de t será igual. Entra EJ omega sub 0 de t. Quiere decir que yo debo calcular este sistema así, 1 sobre 1 más j de omega sub 0 entre omega sub 0. ¿Está bien? Porque lo estoy calculando el sistema a omega sub 0 y multiplicándolo siempre. No se colgó. Multiplicándolo por j omega sub 0 de t. Luego estoy sumando, aplicando superposición, el sistema evaluado a qué frecuencia, en menos omega sub 0, ¿está bien? En menos omega sub 0, entonces tendré que poner 1 más j menos omega sub 0 menos omega sub 0 sobre omega sub 0 multiplicado por menos j omega sub 0 de t. ¿Está bien ahí? Entonces nosotros podemos fácilmente, Lora que se anima de nuevo a responder esto, mira, acá tenemos la expresión, lo evaluamos, R de t será igual a 1 más j, j omega sub 0 de t, más 1 menos j, ¿no? Menos j omega sub 0 de t, y luego R de t es igual a esto de acá, este de acá es un número complejo, ¿de acuerdo? Como tal lo expresamos como magnitud y ángulo, como magnitud y ángulo sería, ¿no? Por j menos pi cuartos, j omega sub 0 de t, igual a este de acá, como magnitud y como ángulo, menos j omega sub 0 de t. Luego el R de t será igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, j, agrupando, omega sub 0 de t, menos pi cuartos, más 1 sobre raíz cuadrada de 2, menos j, omega sub 0 de t, menos pi cuartos, porque el más por menos se hace menos. Al final tenemos que R de t es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 multiplicado por j omega sub 0 de t menos pi cuartos más menos j omega sub 0 de t menos pi cuartos. ¿Y esto a qué será igual? Entonces aquí sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esto de acá es 2 veces coseno de omega sub 0 de t menos pi cuartos. ¿Qué está pasando? Lo que nosotros habíamos predecido por el sistema, que la señal, que era 2, al pasar por el sistema, se iba a atenuar por una cantidad de 1/2, la magnitud, ¿no? Y que la fase, que antes era 0, porque era simplemente omega sub 0t, ahora se ha atrasado pi cuartos.
Entonces, se dan cuenta cómo conociendo al sistema nosotros podemos fácilmente calcular la respuesta al mismo, ¿no? A cualquier señal, aplicando simples relaciones de análisis de circuito que ustedes lo conocen muy bien. Todo este tema ha sido para que al final nosotros simplemente nos dediquemos en este momento a analizar el circuito que nos interesa, ¿no? Yo tengo este transistor, yo sé cómo es la corriente acá y tengo este circuito ideal, fíjense. Este de acá inclusive es un circuito ideal, ¿ah? El L, el R y el C. ¿Cuál será el voltaje acá? Si sabemos que le estamos aplicando una corriente IE, que sabemos cómo es. ¿Cómo es esa corriente IE? Que tiene una sumatoria de funciones modificadas de Bessel de primera clase, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Ese es el IE. Entonces lo que estoy interesado, fíjense, es en analizar la función de transferencia de este circuito de acá. Pero ¿qué le está entrando a este circuito? Le está ingresando una corriente. ¿Y qué es la salida? Un voltaje. Entonces yo podría dibujarlo esto de otra manera y decir, tengo mi circuito L, tengo el R y tengo el C. Y le estoy aplicando, si quieren, una corriente I sub I, que es I de colector, y el voltaje, ¿cuál será? Más menos V sub 0 de T. Y lo que quieren hallar ustedes es la salida, que es un voltaje entre una corriente. ¿Y eso qué cosa es? Voltaje entre corriente, ¿qué es? Una impedancia. O sea, en lo que ustedes quieren, fíjense, calcular aquí, es la impedancia de entrada. ¿Y cómo calculamos la impedancia de entrada? Fácil, ¿no? Tenemos tres elementos en paralelo y paralelo de tres elementos. Un ratito. Hallar la impedancia, pero yo, como ya les indiqué, lo más sencillo es trabajar con L como LS, el R, bueno, es como R, el C como 1 sobre CS, ¿no? Entonces la impedancia de entrada será, bueno, combinar primero el L con el R y después esa combinación con el condensador, ¿no? Eso sería, la combinación de L y R es R, LS sobre R más LS, y eso combinado con el condensador es todo esto de acá, ¿no? Esa es la función de transferencia, mi h de S en realidad, vamos despacio, mi h de S que voy a encontrar. Aquí se tiene que manipular un poquito esto. ¿En qué quedaría esto de acá? Queda R, L, S, queda R, L, C, S cuadrado abajo, más R más L, S. Y el R más LS por CS se elimina con lo que está abajo, ¿no? Esa es la expresión que queda. Si nosotros ahora reemplazamos ya por el H de omega, quedará J, R, L, omega. En la parte inferior, el S al cuadrado es J omega al cuadrado, quedará menos R, L, C, omega cuadrado, más R, más J, omega, L. Entonces esto en realidad, si ustedes se dan cuenta, o sea, ya está, pero para manipularlo así no es nada favorable. Entonces se hace unos cambios de variable, unas definiciones que después, digamos, tienen sentido, ¿no? ¿El por qué? Acá, por ejemplo, las definiciones que se hacen es primero que 1 sobre LC es un omega sub 0 al cuadrado, ¿está bien? Y 1 sobre RC es igual a un 2 alfa. Después, cuando terminemos de analizar este circuito, vamos a saber qué significa omega sub 0, qué significa el 2 alfa, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente hoja. Listo. Mira, acá vamos a sacar como factor común, vamos a dejarlo solo a la frecuencia. ¿Está bien?
Lo vamos a dejar solo, entonces tenemos que sacar como factor común todo este RLC. Menos omega cuadrado más 1 sobre LC más J omega sobre RC. Y arriba, si ustedes se dan cuenta, me elimino el R, elimino el C, el L, disculpen, y me quedará arriba J omega sobre C. Y abajo me queda, reemplazando ya las definiciones que hemos puesto, me queda omega sub 0 al cuadrado, que es LC, menos omega al cuadrado, más 1 sobre RC es 2 alfa omega. ¿Está bien? Miren acá, ¿qué será igual C? 1 sobre C es igual a 2 alfa R, ¿no? Entonces arriba tenemos 1 sobre C, podemos reemplazarlo por eso. Entonces quedaría J omega 2 alfa R. Y abajo quedaría omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado más J 2 alfa omega. Ahora sacamos como factor común J, toda esta partecita de acá. Sacamos como factor común, arriba me quedaría R nada más. Y abajo me quedaría, esto es todo lo que estoy sacando, quedaría 1 más omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado sobre J 2 alfa omega. ¿Está bien? Finalmente multiplicamos esta expresión de acá, lo multiplicamos por 1, omega sub 0 entre omega sub 0, ¿sí? Y agrupamos así, miren. R, 1 más el omega sub 0 de acá con el 2 alfa. Sería omega sub 0 sobre 2 alfa. El J lo subimos, quedaría el J arriba, y eso hace que esto se invierta, ¿no? Y acá queda el producto de omega por omega sub 0. Y esa es la expresión ya final con la que podemos trabajar del H de omega, que no se olviden que es una impedancia de entrada. No olvidemos la naturaleza en este caso de esta expresión, ¿no? Ahí está. Entonces aquí se hace otra definición, que es que omega sub 0 es igual, entre 2 alfa, disculpen, es igual al Q del tanque. ¿Está bien? El Q del tanque vamos a ver posteriormente que es, digamos, un factor de calidad del circuito. Una vez que analicemos, obviamente, la función de transferencia. Entonces, el H de omega es igual a R, 1 más J Q del tanque, omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado sobre omega por omega sub 0. Esta es la expresión que ustedes tienen que analizar. ¿Qué de común observo con la expresión anterior que trabajamos, que era del RC, un poco más sencilla? ¿Qué de común encuentro? Que son complejos los dos. O sea, como les aseguré, que toda función de transferencia es compleja y estamos viendo que esta también es compleja. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Graficar la magnitud y graficar la fase. ¿Cómo será la magnitud? Esa es la magnitud, ¿no? Todo al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Y la fase? Menos también, tangente a la menos 1, ¿de qué cosa? De Q de T, omega, menos omega sub 0, omega por omega sub 0. Ahora sí, grafiquemos estos dos. Entonces, miren, la ventaja de esto es, digamos, de nuevo, análisis asintótico. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es muy pequeña? En este caso, esto de acá.
o tiende a 0. Aquí abajo hay otro omega que es 0. Entonces, si esto tiende a 0, si el omega tiende a 0, no, miren, sería omega sub 0 al cuadrado, porque aquí el omega cuadrado va a ganar. O sea, aquí sería 0 al cuadrado menos omega sub 0 entre 0, infinito. 1 más infinito, infinito. R entre infinito, 0. ¿Qué pasa cuando omega tiende a infinito? Aquí tenemos un infinito al cuadrado entre un infinito. Entre comillas va a ganar el infinito, de arriba. Entonces 1 más infinito, infinito. Y R entre infinito, 0. O sea, en 0 y en infinito tiende a 0. ¿Qué pasa cuando omega es igual a omega sub 0? 0, 1 más 0, 1, R. ¿Se dan cuenta? O sea, este sistema, justamente a la frecuencia de omega sub 0, vamos a colocar ahora y vamos a ver un concepto importante. Acá voy a colocar lo que acabamos de deducir, lo que es la magnitud a la frecuencia omega sub 0. Esta es la frecuencia omega sub 0. Hemos visto que a la frecuencia omega sub 0 entonces llega a un máximo de R y que en 0 llega a 0 y a infinito llega a 0. En realidad es así. ¿De acuerdo? En las frecuencias positivas. En la frecuencia negativa será igualito a otra campanita. Entonces a la frecuencia omega sub 0 llegó a un máximo, ¿sí? Ahora si nosotros analizamos la fase, acá graficamos la fase, este es omega, aquí la fase. ¿Cómo es la fase? Analicen eso cuando omega es igual a 0. Cuando omega es igual a 0, ¿qué pasa aquí? Esto es infinito, sería pi medios. Y cuando omega es infinito, y cuando omega es, por eso, cuando es 0, significa aquí 0 menos omega sub 0. Entonces la tangente es negativa. Por el otro menos es positivo, o sea, es pi medios, no menos pi medios. Cuando omega es infinito, el omega al cuadrado menos algo, infinito al cuadrado menos algo, le gana en el signo. Es positivo. Por el menos es negativo, entonces tangente es menos pi medios. O sea, en 0 es pi medios y en infinito es menos pi medios. ¿Qué pasa cuando omega es igual a omega sub 0? Sería 0. Exacto. O sea, esta fase de acá, ¿no? Por acá viene medio raro así más o menos. Y la contraparte en la negativa ya sabemos. Entonces, ¿qué observamos de particular? Que a pesar de que esta función de transferencia es compleja, pues lo estamos viendo nosotros, ¿no? Lo estamos viendo. A una frecuencia, esto se comporta como una cantidad real. ¿Por qué? Porque la fase es 0. Entonces ese en realidad es el concepto de resonancia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo digo que ocurre resonancia en un sistema? Cuando este sistema a una determinada frecuencia su fase es 0. ¿De acuerdo? Porque la fase es 0. Y llega a un mínimo o a un máximo. O sea, cuando el sistema llega a un mínimo o a un máximo. Eso es resonancia. Tenemos este comportamiento. Y este comportamiento que se les está mostrando acá es ideal. O sea, no lo vamos a conseguir en sistemas reales. Es ideal porque básicamente no existen componentes que sean, vamos a llamarlos así, puros. O sea, una bobina no es una bobina pura, tiene resistencia de pérdidas. Entonces la configuración del circuito cambia. El condensador en sí tiene una resistencia en paralelo también de pérdidas, pero eso, digamos, no es la mayor dificultad. La misma resistencia, dependiendo de la tecnología de fabricación, va a tener una bobina de pérdidas.
Y eso hace que al final el circuito tenga una característica ya no ideal. ¿Qué significa que no va a ser ideal? Que va a conseguir al máximo una frecuencia y la pase a otra frecuencia. O sea, aquí coinciden, pero en esos sistemas reales van a estar movidos. El máximo a una frecuencia y la fase cero en otra. Tanto más cerca van a estar estos dos, tanto más ideales sean los elementos. O sea, la bobina me ha preocupado en hacerla con resistencias mínimas de pérdidas, la resistencia con inductancia mínima de pérdidas. Estas dos frecuencias se van a juntar, digamos, ¿de acuerdo? Digamos, ahorita, por ejemplo, se utilizan bastante bobinas de montaje superficial, resistencias de montaje superficial que son apropiadas para RF, donde, digamos, podemos afirmar que sí, estas frecuencias son para las frecuencias de operación son lo suficientemente cercanas y que no son de verdad un problema para nosotros. Pero sí es bueno que sepan que eso está así, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el análisis de mi circuito RLC que está involucrado o está como carga de mi transistor. ¿Está claro? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda?